Bienvenidas, familias Fundar, una nueva semana, un nuevo encuentro, una nueva oportunidad para crecer en este espacio, para aprender cosas nuevas, para comprender un poco más acerca de la codependencia y de la adicción. Hemos venido trabajando por ciclos, temas diferentes. Hoy vamos a hacer un breve recorderis de temas que tratamos en sesiones anteriores cuando estábamos hablando puntualmente de qué era la codependencia, para darle como una introducción también a aquellas familias que llegan por primera vez. Recuerden que pueden encontrar todo el material que hemos ido subiendo semana tras semana en nuestra página de YouTube, Fundación Fundar. Le dan clic en la palabra videos, en la pestaña videos, y allí se va a desplegar todos los videos que hemos ido subiendo, que son muchos, que dan cuenta de todas aquellas temáticas que se requieren aprender, que se requieren poner en práctica, que se requieren reflexionar para hacer cambios significativos en nuestras vidas, para generar un ambiente mucho más amable, mucho más saludable en casa y en la relación con nuestro familiar que tiene un problema de adicción, pero sobre todas las cosas con nosotros mismos. Hace unos meses habíamos hablado de que la codependencia tiene unas características o unos síntomas nucleares, son 5, ¿no? Puntuales. Se supone ¿qué pasa? Que estos síntomas nucleares, nosotros hemos crecido en familias en donde tal vez uno o más de estos síntomas se han presentado. Y de alguna manera nosotros, por aprendizaje, hemos ido adquiriendo dentro de nuestro repertorio de conducta, dentro de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir. Y por supuesto los trasladamos a nuestros hijos o a las personas o a las relaciones a las que pertenecemos o a las que tenemos en el día a día. Por supuesto que quizás será más centrado con algunas personas que con otras, principalmente con los hijos, con la pareja, que son las personas con las que más tenemos contacto. Los síntomas nucleares de la codependencia son 5. El primero tiene que ver con la dificultad para experimentar niveles adecuados de autoestima, es decir, que desde pequeños ese sentido de valía, de amor propio, de autoestima, pues no se ha desarrollado de la manera correcta, ¿sí? Por lo general hemos tenido unos padres, unos cuidadores que no han hecho un ambiente nutricio en esta área. ¿Y qué pasa? La cadena continúa. Por lo general nosotros continuamos con la pauta. Muchas veces se da que, bueno, en mi casa no me valoraron, no me quisieron, y entonces nos vamos al lado contrario, y es cuando nos desbordamos de amor, cuando endiosamos a nuestros hijos o a nuestra pareja, y allí también se genera un problema. Recuerden que los extremos, ningún extremo es saludable, ningún extremo es sano. Entonces, cuando nosotros tenemos esa dificultad para experimentar niveles adecuados de autoestima, o nos creemos menos que, o nos creemos más que, pues nuestro quehacer parental, pues lo que va a hacer es que nosotros tengamos una incapacidad para valorar adecuadamente a nuestros hijos, ¿sí? A nuestros niños, a los pequeños de la familia. No sabemos, no tenemos la habilidad o las herramientas para poder valorar como corresponde a este niño, ¿no? Por lo general centramos la valía por lo que hace, ¿sí? El orgullo que nos pueda generar, si saca buenas notas, si es buen estudiante, si es deportista, si es linda, si sobresale, pero no realmente por su ser, ¿sí? Y recuerden que todos los seres son valiosos simple y llanamente por el hecho de ser. Pueda que tú no seas el más sobresaliente en el colegio, pero eso no significa que tú no seas valioso. Pueda que no seas la más agraciada, ¿no? La más linda, pero eso no significa que tú no seas valioso. Y poco a poco, a través de nuestros comportamientos, de nuestras conductas, pues eso es lo que vamos, esos mensajes son los que vamos enviando a nuestros hijos. Por lo general no es algo que tengamos consciente. Si a nosotros nos preguntan, nosotros vamos a decir, no, claro, pero pues
Por supuesto que sí, yo lo valoro como, o sea, adecuadamente, yo lo valoro como corresponde, yo por supuesto que en ese aspecto siempre le he dado el lugar que le corresponde. Lo he nutrido emocionalmente, lo he nutrido físicamente como corresponde, y resulta que pues venimos de unas creencias muy disfuncionales que son irracionales en muchos casos, y para nosotros esa es la verdad, ¿sí? Y eso está bien, venimos de tradiciones. Y entonces, pues por supuesto que inicialmente llegan a la consulta y es muy difícil que las personas comprendan que esos parámetros que han tenido, que esa manera de ver la vida, que esas creencias tan arraigadas están mal. Hasta que poco a poco, pues a través de la terapia se van develando cómo esas creencias generan, o esa manera de relacionarse genera malestar, genera y promueve conductas inapropiadas, y por supuesto emociones pues en muchos casos dañinas, ¿no? En el ambiente familiar. Por lo general creemos que eso no sucede y que lo hemos hecho muy bien. O sea, nosotros nos han enseñado que o hemos tenido la carencia económica, o nos han enseñado que el amor se demuestra a través de comprar objetos, de darles el mejor colegio, de darles el mejor regalo, de llenarlos de cositas materiales. Pues ese es el patrón que vamos a repetir, y pensamos que esa es la manera de hacer sentir valioso o importante al otro, pero en realidad no la es. Yo tuve esa carencia, yo tuve que aguantar hambre, yo tuve que aguantar en muchas necesidades, y entonces yo me desbordo a darle a mi hijo todo eso que no tuvo. Pero recuerden que no es solamente importante nutrir económicamente a las personas, sino también emocionalmente. Y desde ahí se despliega un montón de cosas. Recuerden que o puede ser baja autoestima o puede ser una autoestima externa, es decir, que yo aprendo a que soy valioso por todo lo que puedo hacer. Si tengo un buen trabajo, si tengo un buen sueldo, si soy la más linda, si soy la más inteligente, pero si esas cosas en algún momento de la vida se cambian, se transforman, pues pierdo mi sentido de valía, ¿no? Todo el tiempo estoy en función de eso. Y resulta pues que la valía va mucho más allá de lo que tú puedas hacer, es simplemente por lo que tú eres, ¿sí? Por la calidad de persona que tú puedas llegar a ser. El segundo síntoma nuclear de la codependencia tiene que ver con la dificultad para establecer límites funcionales. Es decir, que en nuestra casa, por lo general, nuestros padres no nos han enseñado a tener límites, ¿sí? Ellos no han tenido límites con nosotros, y nosotros tampoco hemos aprendido a tener límites con los demás. Es decir, cuando pequeños, por lo general, esos límites implicaban reconocer hasta dónde puede llegar el otro conmigo. No solamente en la parte física, que es muy importante, sino en la parte emocional, ¿sí? En la parte física, pues se supone que nosotros de pequeños somos vulnerables, ¿no? Necesitamos que alguien nos cuide, nos proteja, nos defienda de cuánta cosa puede haber en el exterior que nosotros como niños somos incapaces, y eso por lo general en casa no ocurre. Por eso una de las características o de las cosas que generalmente se presentan al interior de la familia con los niños es que haya abuso, no solamente abuso físico, es decir, de golpes, también abuso sexual, abuso emocional, abuso espiritual. Hay diferentes clases de abuso. Abuso económico, es decir, cuando te tienen sometido por el dinero, te manipulan por el dinero. Hay diferentes clases de abuso. Seguramente tendremos que, digamos que cuando hemos sido víctimas de abuso, de cualquier clase de abuso, eso genera unas consecuencias en nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo, que son significativas. Por lo general van enmarcadas en la vergüenza y la culpa, porque nos sentimos, cuando hemos sido maltratados tan duramente, cuando hemos física, psicológica, emocionalmente,
pues esas palabras, esos golpes, ese sentimiento de indefensión pues queda en nosotros, y lo mismo, o continuamos siendo muy vulnerables o nos volvemos, nos cerramos absolutamente y nos amurallamos, nos volvemos, que no, nadie puede entrar ni nadie nos puede tocar, y por lo general estamos a la defensiva, ¿no? Entonces es muy importante tener eso en cuenta, que desde pequeños quizás no nos enseñaron a que hay límites, hasta dónde yo puedo ir contigo, por más de que tú seas un adulto, hasta dónde puedes ir con un niño, por más de que sea tu pareja, hasta dónde puedes ir, hasta dónde puedes intrometerte, qué cosas puedes, sobre qué cosas puedes opinar, sobre qué cosas puedes tener incidencia tú, ¿no? Y entonces muchas veces cuando vemos los casos en donde las personas se ven sometidas a los gustos, a las normas y reglas del otro, así no le hagan bien, ¿sí? Así no le hagan sentir bien, no le hagan sentir cómodos, así vulneren sus derechos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no tenemos o no sabemos que existen los límites, o creemos que por el hecho de ser la esposa o de ser la mamá, o por el hecho de tener alguna incidencia significativa en la vida de esa persona, creemos que tenemos el derecho o el permiso para sobrepasar, para hacerla pensar como yo quiero, para hacerla sentir como yo quiero, para como moldear a esa persona como yo deseara, o que tolere y acepte todo lo que yo quiero, ¿no? Y entonces ahí es donde uno ve, pueda que yo sea alcohólico, pueda que yo sea, use drogas, pueda que mi vida sea súper disfuncional, sin embargo tú tienes que estar ahí, pase lo que pase. Tienes que rescatarme, yo puedo ser infiel, es más, puedo tener estas amantes, y sin embargo tú me tienes que tolerar eso porque finalmente soy yo, ¿sí? Y mientras yo no decida hacer algo diferente, tú debes estar sometida a lo que yo piense, a lo que yo sienta y a lo que yo quiera, ¿no? Muchas veces de niños hemos tenido que vivir en familias disfuncionales donde hay maltrato físico, donde hay infidelidades, donde hay abuso, donde hay negligencia, y finalmente te tienes que someter a eso porque no hay más, ¿sí? Y ese es el patrón que aprendemos y que desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Creemos que nosotros también tenemos derechos que no nos corresponden en la vida de los demás. Y entonces no solamente no tenemos límite en el campo físico, es decir, hasta dónde puedo tocarte, hasta dónde puedo llegar contigo físicamente, sino emocional, psicológicamente, espiritualmente, en todas las áreas de la vida. Hay una incapacidad para realmente, lo que genera este síntoma nuclear, el efecto sobre nuestros hijos o nuestra pareja, es realmente la incapacidad para no violar los límites del otro, ¿sí? Entonces queremos que escoja la pareja que nosotros queremos, que se relacione con las personas que nosotros queremos, que estudie lo que nosotros queremos, que haga todo lo que nosotros queremos, ¿sí? En muchos casos yo observo familias en donde hay padres realmente tan absorbentes que sus hijos ya se han casado, ya son adultos, son independientes, tienen su propia vida, sin embargo, a veces el papá y muchas veces la mamá es quien está ahí pendiente de decirle cómo le cocinaron, cómo le pusieron, cómo le organizaron la ropa, cómo están gastando el dinero, si esta persona decide tener proyectos o sueños con su pareja, pues se disgustan, se molestan porque no los incluyeron a ellos dentro de esos proyectos. Sienten esa sensación de que por la culpa de ese otro me están dejando de lado, cuando tenemos que tener presente que cada quien tiene que hacer su vida como nosotros la hicimos, y que hay que dejarle espacio para que pueda finalmente florecer, ¿no? Que quizás sí, tú lo cuidaste, lo protegiste, lo quieres mucho, lo amas, estás pendiente de él, pero sin embargo eso no te da derecho a intrometerte al 100, o sea, en todos sus proyectos, en todo, o sea, solamente
es tener claro que hay una relación padre-hijo y que hasta qué punto puedo ir yo en esa relación, y que lo que él haga en las otras áreas de su vida le corresponde a esa persona. Que si no me incluyó en un viaje, que si no me compró la casa de mis sueños, pero sí se la compró a la pareja, pues eso no me puede llenar de malestar ni de rabia, porque finalmente es su vida, no solamente vive su pareja allí, sino él también, y es fruto de su trabajo, de su esfuerzo. No es que yo diga que no deben honrar a sus padres, por supuesto que sí, pero tenemos que aprender a aceptar que esa fue la pareja que escogió, y que de alguna manera la forma en la que se relacionen pues eh, es la que ellos consideren, así como nosotros consideramos relacionarnos con nuestra pareja o con nuestras parejas como nosotros lo decidimos en su momento. Pero por lo general no ve eso, ¿no? Entonces llegan a la terapia, y entonces el conflicto entre la mamá y la suegra o los suegros, porque finalmente la esposa o el esposo no lo protegió de desarrollar una adicción, y hicieron su vida aparte, o comenzaron a hacer su vida, o casi que llegan con el matrimonio arruinado por la intromisión de los padres. Llegan adultos, no quiere decir que uno no pueda pedir consejo y sugerencias a sus papás, por supuesto que sí. Sin embargo, uno debe saber que llega hasta un límite y hasta un punto, y que igual si los hijos se tienen que equivocar, pues se equivocarán, y es parte de la vida, ¿no? Y por lo general, pues no solamente tienen el problema con las adicciones, sino que tienen un matrimonio pues a punto de acabarse, o con ya varias rupturas con el mismo patrón. No tenemos límites, ¿sí? No tenemos límites para con nuestros hijos, y nos metemos más de lo que corresponde. Inclusive hay ocasiones en las que precisamente con la enfermedad de la adicción tenemos que aprender a poner límites, ¿sí? Es decir, tengo que dejar que experimente las consecuencias de sus actos, ¿sí? Pero nosotros todo el tiempo estamos no permitiendo que eso suceda, y le acolchonamos la enfermedad, y finalmente pues la enfermedad crece a un punto en el que ya es incontrolable, y que por más de que tú lo quieras salvar, lo quieras sobreproteger, se sale de tus manos, ¿no? Y entonces donde venimos a buscar responsables a otros, pero no vemos como responsables a nosotros mismos, ¿no? Como facilitadores de la enfermedad. El tercer síntoma nuclear es la dificultad para asumir y expresar nuestra propia realidad e imperfección, ¿sí? ¿Cómo así? No tenemos esa capacidad, ¿sí? Para aceptar la realidad que tenemos, ¿sí? Y qué hacer con ella. Y mucho menos para expresar esta realidad al mundo, y aceptar que somos imperfectos. Por lo general, ¿qué pasa? Si vinimos de un hogar donde hay un Dios, pues hay alguien que es perfecto, que todo lo hace bien, que no se equivoca, que no comete errores, que no reconoce faltas, que difícilmente, o sea, tal vez nuestros papás nunca pidieron disculpas cuando se equivocaron, nos exigieron demasiado. Es cuando tal vez exigimos a nuestros hijos comportamientos o actitudes que no van acorde con su edad cronológica. Les empezamos a exigir más de la cuenta. Queremos que sean pequeños adultos. O el lado contrario es donde ya tenemos hijos de 50 años, de 30 años, y todavía los tratamos como bebés, como nenés, y entonces no les permitimos asumir, no nos han permitido asumir a nosotros, y nosotros no permitimos asumir a nuestros hijos su imperfección, ¿sí? Ser imperfecto es el peor pecado, o ser imperfecto finalmente se convirtió en la manera en la que yo me puedo sentir que existo en este mundo, y que necesito, y que siempre voy a necesitar de otro que esté haciéndose cargo de mí, ¿sí? De mis irresponsabilidades. O sea, porque a medida que inicialmente cuando somos pequeños, pues por supuesto que hay que enseñarle a los hijos sobre la vida,
¿no? Hay que enseñarles que, pues, que toda acción tiene una consecuencia, ¿sí? Que hay que hacerse responsable de esa consecuencia, que nos podemos equivocar, que estamos en un proceso de aprendizaje, y cuando no hay ese pensamiento al interior del hogar o en la familia, pues finalmente nos están pidiendo que nos comportemos perfectamente, y resulta que pues, los niños apenas están aprendiendo. A veces ni siquiera los padres saben explicar o saben enseñar, y si queremos que nuestros hijos respondan según nosotros, porque ya les hemos enseñado, pero ni siquiera tenemos las habilidades para poder enseñar como corresponde, ¿no? En muchos casos lo sobreexigimos, y es cuando las personas realmente empiezan a creer que deben ser perfectas y a comportarse de manera perfecta, cuando realmente estamos condenados al fracaso porque somos perfectamente imperfectos, ¿sí? ¿Qué pasa y qué efectos se generan en nuestros hijos, no? La incapacidad para permitir que nuestros hijos tengan la capacidad para reconocer que se equivocan, la capacidad para corregir, porque cuando nos han criado como que tenemos que ser perfectos, nuestras características de personalidad no nos permiten ver que fallamos, ¿sí? En muchas ocasiones comparamos en lo que han sido nuestros padres, o sea, nos comparamos en cómo han sido nuestros padres a cómo somos nosotros, y quizás porque mi papá fue un irresponsable en su trabajo, quizás porque fue violento con mi mamá, pero la pareja o nosotros no somos así. No quiere decir que seamos perfectos, quiere decir que rompimos con algunos patrones, pero eso no quiere decir que seamos perfectos, ¿sí? Quiere decir que de pronto evolucionamos en algunos aspectos, pero muchas veces el no tener esas mismas características que tuvieron nuestros padres nos hacen creer que como nos estamos comportando está perfectamente, y resulta que hay otras cositas que no están bien, ¿sí? Nosotros somos seres que estamos en continuo crecimiento, en continua evolución, que podemos mejorar. Pueda que nosotros no seamos... Miren, yo en consulta veo eso. Por lo general, las familias comparan al familiar que consume la adicción con otros familiares que han consumido, ¿sí? Y que están en la calle, o que en el momento se encuentran solos, o que definitivamente ya no tienen ningún tipo de vínculo y ni siquiera saben de ellos. Y nuestro familiar que está en consumo, o el familiar que está en consumo, es muy disfuncional, pero como no le pegó a la mamá, a la esposa, o como no maltrató a los hijos, pues él es una persona que está haciendo las cosas bien. Pero no siempre es así, está en consumo, y el consumo tiene efectos negativos sobre el ambiente de las personas. Entonces, pues pueda que no le haya pegado, ¿sí? Pueda que responda económicamente, cosa que no hizo su papá, ¿sí? O su mamá, pero eso no quiere decir que esté comportándose correctamente, ¿sí? Porque a la final está en consumo, o a la final está en abuso. Eso también suele suceder, digamos, con todas esas creencias machistas. Ay, no, pues sí, es que el papá sí era machista, era infiel, era agresivo, era violento, pero pues él ni le pega, y sí cumple. Sí cumple, da ahí, está presente, da platica, pero resulta que es infiel, ¿sí? Y entonces en la casa, pues no, es infiel y es adicto, además. Entonces ya por eso, todo el hecho de que no haya tenido las otras características del papá, o no que podamos ver, lo hace que sea perfecto, y resulta que no, ¿sí? Resulta que además, pues que las infidelidades duelen, que las infidelidades dañan, que se rompen compromisos, que eso genera abuso hacia la otra persona, que pueda que tú nunca hayas levantado un dedo sobre tu pareja, pero las palabras, las mentiras, los engaños, la manipulación, pues eso afecta grandemente, y eso se da por lo general cuando estamos en consumo, ¿sí? No, es que él nunca le ha pegado.
sí, pero nunca está en casa porque se la pasa drogándose. O llega borracho y realmente el ambiente en casa se daña en cualquier tipo de celebración, la Navidad, el Año Nuevo, hasta la Semana Santa se ve afectada por el consumo, ¿sí? Entonces cualquier recuerdo que se tenga de infancia, sí, nunca nos pegó, nunca nos faltó la comida, pero digamos que esa amargura, esa frustración, esos engaños, esas mentiras, esas faltas de respeto, pues marcan, ¿no? Y entonces tiene que ver con eso, esa incapacidad que no de permitir a nuestros hijos de que ellos tengan su propia realidad y que sean imperfectos. Entonces, esto que pasó en casa usted no lo puede hacer, no lo puede repetir, usted tiene que ser diferente, pero por lo general, ¿qué pasa con el abuso? ¿Sí? Cuando hay conductas de abuso sexual o conductas de abuso físico, por lo general en uno de los padres, que es en su secreto familiar, nadie lo supo, se ve revelado en los hijos. Es como si fuera una cadena, a los hijos también les ocurre lo mismo y quizás con los hijos eso sí sale a la luz, ¿sí? Entonces es una cadena tras otra. Entonces esa incapacidad para permitir que nuestros hijos tengan su realidad, ¿sí? Y la reconozcamos, la aceptemos, de que ellos también cometen fallas, de que son imperfectos y que está bien, está bien ser imperfecto mientras se aprende, que es importante corregir, que es importante reconocer, que es importante que aunque tú no fuiste igual de villano que tu papá o que las personas que te rodearon, no quiere decir que tú no tengas cosas para mejorar o que tú no estés también haciendo daño, ¿no? Entonces, por lo general pasa eso, ¿sí? Los patrones de abuso son cadenas, no siempre, pero por lo general sí. Y de alguna manera se revela en la siguiente generación para que todo eso salga a la luz. Y si eso no sale a la luz, los secretos familiares por lo general producen mucho daño en la familia y en las personas. Por eso es importante revelarlos, pero no en cualquier momento ni de la manera menos esperada, sino con la ayuda de un profesional que pueda encaminar y organizar, porque en ocasiones eso que nos ha hecho tanto daño, que nos ha guardado, que no me ha permitido asumir mi realidad tal cual como es, aceptar por qué yo desarrollé una codependencia, por qué soy promiscuo, por qué realmente me protejo tanto, que producto de un abuso, producto de tantas cosas. Si eso no se devela, si eso no se saca a la luz y se trabaja de la manera adecuada, pues es muy difícil que se pueda sanar, ¿sí? Y por supuesto generar dinámicas o relaciones diferentes, ¿no? La cuarta característica o cuarto síntoma nuclear de la codependencia tiene que ver con la dificultad para atender nuestras necesidades y deseos adultos. Por lo general nuestros padres no tienen claro cuáles son las necesidades y cuáles son los deseos, ¿sí? Que es diferente. Una necesidad es algo básico, indispensable para la vida y que requiere como el aire, ¿sí? Necesitamos del aire para respirar, necesitamos del afecto y del amor para sentirnos emocionalmente bien, necesitamos de tener la comida, de tener techo, de tener protección para sobrevivir, ¿sí? Para poder mantener unos adecuados características, unas adecuadas, se me va la paloma, unas adecuadas condiciones para la vida, que por lo general cuando somos niños en algunas ocasiones no se da, cuando hemos tenido que vivir pobrezas extremas, cuando vivimos con un padre que tiene un problema de adicción y las condiciones en casa son graves, ¿sí? Pero eso tiene que ver con las necesidades. Y los deseos, esas cosas que yo quisiera, que me generan placer, que me generan alegría, pero que no son indispensables para vivir. Confundimos las necesidades y los deseos. Por eso le empezamos a dar prioridad a nuestros deseos y no a nuestras necesidades. Resolvemos perdón, todos nuestros deseos como prioridad y dejamos a un lado las necesidades. Cuidarnos físicamente,
empieza a ser algo que se esté en segundo plano. Está primero tener una casa hermosa, ¿sí? Y no nos enfocamos en trabajar arduamente, en tener unos horarios extensos, en tal vez descuidar a la familia, en sobrecargar físicamente nuestro cuerpo por el trabajo, exigiéndonos demasiado para poder tener la casa de nuestros sueños, y desatendemos nuestras necesidades básicas, que es el tiempo, la atención, el cuidado, la protección, el compartir con la familia, el comer a horas, el hacer ejercicio, el descansar. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa con nuestros hijos? Les generamos, o el efecto en ellos es la incapacidad para nutrir adecuadamente a nuestros hijos, nutrirlos no solamente con la comida. En ocasiones sí les damos comida, pero realmente no es comida de calidad, ¿sí? Porque tampoco tenemos claro qué es eso, ¿sí? Y recuerden que venimos por patrones. Entonces quizás nosotros aprendimos que desayunar no está bien, y en casa no desayunamos. Y cuando son niños, pues el desayuno no, es lo de menos. Y llegamos adultos y nuestros hijos no desayunan, cuando es una comida tan importante para el ser humano, ¿sí? Así nomás, ¿no? Finalmente hemos tenido patrones o hábitos de alimentación inadecuados que son los que enseñamos a nuestros hijos, y luego romper esos hábitos está mal. Yo recuerdo que, por ejemplo, en mi caso, para mi papá era mal visto hacer ejercicio, ¿sí? Invertir dinero en hacer ejercicio era una pérdida, ¿sí? Y entonces no hay ese aspecto del hacer deporte, del ejercitar el cuerpo, de cuidar el cuerpo. Era algo que era de menos, cuando es algo que es de más, es prioridad, ¿sí? Y llegamos a adultos y se les dificulta asumir el deporte, asumir el cuidado del cuerpo como una prioridad, ¿no? Siempre está como de segundo plano, están primero otras cosas. Entonces, en nuestros hijos generamos la incapacidad para nutrir adecuadamente, de nutrirlos adecuadamente, no solamente en la alimentación, en el vestido, pero eso también pasa. Yo he recibido consultantes en donde su aspecto físico personal es lo menos, ¿no? No nos atendemos a nosotros. Podemos tener la ropa de hace 20 años, estar en muy mal estado y tener dinero en la cuenta, pero no saber que lo podemos invertir para estar bien vestidos, ¿sí? O al contrario. Entonces, todo el tiempo estamos pensando en estar muy bien vestidos, muy bien a la moda, de estar súper bien, pero emocionalmente somos un desastre, ¿no? Entonces tenemos esa incapacidad para nutrir adecuadamente a nuestros hijos y enseñarles a satisfacer las necesidades y los deseos. Reconocer que hay una diferencia fundamental entre una necesidad, las cosas básicas, y los deseos, que simplemente son como esos sueños, esos proyectos que tú quisieras y que están bien hacerlos, pero que primero lo uno y luego lo otro, ¿no? Que no puede ser que por estar dándole prioridad a los deseos te embarques en muchos problemas, que por lo general tiene que ver el consumo. El deseo es estar en otra onda, ¿sí? Estar en otro ambiente, no sentirme mal, en no experimentar dolor, en no experimentar mis emociones, que es básicamente parte de la esencia de la adicción, desconectarme del aquí y del ahora, porque mi realidad es bastante abrumadora. Y entonces nosotros ni nos han enseñado, ni nosotros hemos podido enseñar a nuestros hijos a enfrentar esas necesidades o esas emociones, ¿sí? Esa parte afectiva de manera correcta, ¿sí? En muchos casos, digamos que si ya viene de un patrón generacional, que llega a suceder. Hay un punto en el que quizás la cosa esté tan disfuncional que inclusive ya tengamos que ir, no solamente necesitemos la terapia psicológica, sino también necesitemos una ayuda extra, que es la terapia psiquiátrica. Es con la ayuda de medicamentos aprender a regular algunas cosas, pero recuerden que por lo general las dos terapias van de la mano. Bueno, dificultad para experimentar y expresar nuestra realidad con moderación es el último síntoma nuclear. Algo que es importante, que se me olvidó decirles del anterior síntoma, es que por lo general, sí, también nos han resuelto todas nuestras necesidades
y todos nuestros deseos no los han hecho realidad, pues también ese es el otro lado, ¿no? Y entonces cuando todo nos lo han dado, pues se nos dificulta hacernos cargo de nosotros mismos y entonces estamos buscando quien nos resuelva siempre. Ese típico caso del paciente que llega que no es capaz de hacer un agua tibia, no es capaz de ir al médico, pues si la mamita no lo lleva, ya tiene 30 años, ¿sí? No es capaz de hacerse cargo de sus propias necesidades y de sus deseos cuando todos nos lo han hecho, ¿no? Cuando ni siquiera no nos han permitido experimentar que tenemos unas necesidades y unos deseos y obligarnos a resolverlas, ¿sí? Porque todo el tiempo están ahí resolviéndolo, o sea, se adelantan a... Bueno, el último síntoma, como les decía, tiene que ver con la dificultad para experimentar y expresar la realidad con moderación. Por lo general, ni la sentimos ni la expresamos correctamente. Tenemos graves problemas de comunicación. No hay comunicación asertiva. A veces ni siquiera tenemos la capacidad para poder entendernos nosotros mismos, para poder saber qué es lo que realmente sentimos, ¿sí? Qué es realmente lo que nos está pasando allá adentro, y entonces empezamos a acumular. En la adicción pasa mucho eso. Por lo general no hay la capacidad, pueda que hablemos mucho, que seamos muy sociables, pero realmente nunca nos conectamos desde lo que realmente sentimos, ¿no? ¿Cuál es el efecto de nuestros hijos? Pues la incapacidad para proporcionarle a nuestros hijos un ambiente estable, un ambiente seguro para que puedan comunicar lo que sienten. Si en la casa hay un ambiente totalmente disfuncional, hay caos, pues finalmente este niño nunca va a tener la oportunidad o el espacio para poder expresar lo que siente porque no hay tiempo, ¿sí? Ni lugar, o sea, un problema más. O quizás los adultos pensamos que nuestros problemas son más graves que los que puedan llegar a tener nuestros hijos, ¿sí? Y resulta que o estamos tan embotados con todo lo que nos pasa a nuestro alrededor que no somos capaces de poder conectarnos con el niño, ¿sí? ¿Qué es lo que necesite? Creemos que porque suplimos sus necesidades básicas es suficiente, y resulta que realmente también hay que darle la oportunidad. Lo otro que llega a suceder es que los niños, si a nosotros los adultos nos cuesta expresar lo que sentimos, pues por supuesto que a los niños aún más, ¿sí? A veces los niños expresan lo que sienten no con palabras, lo expresan con actos. A veces entender el lenguaje de un niño no es sencillo, pero digamos que hay que ponernos a la disposición para poder entender qué es lo que me quiere decir con esa rabieta, qué es lo que me quiere decir con esa pataleta, qué es lo que me quiere decir con ese silencio, qué es lo que me quiere decir con esas lágrimas, ¿sí? Que va mucho más allá de la cosa inmediata. Requiere mucha sabiduría también, ¿sí? Mucha paciencia. Porque si nosotros mismos a veces ni siquiera sabemos qué es lo que nos pasa, muchas veces, además de todo, hay sentimientos rebusque. O sea, nosotros expresamos rabia cuando en el fondo hay tristeza, ¿sí? Y eso nos pasa a nosotros de adultos. Imagínense lo que le puede estar pasando a un niño, ¿sí? No hay un ambiente estable, no hay un ambiente seguro. Tal vez si nuestros hijos o nosotros de niños pudimos expresar nuestro malestar o nuestra situación, recibimos castigo, ¿sí? Porque ¿qué otra cosa ve uno? Que a veces hay niños que realmente hacen una mejor lectura que inclusive todos los adultos de la familia sobre lo que está pasando, y entonces queremos callar, ¿no? Porque eso está muy mal, pero realmente es lo correcto, lo que está sucediendo, y no queremos enfrentar, ¿no? Entonces no hay un ambiente estable para poder experimentar esa realidad. A veces si se está con rabia, pues estamos furiosos, estamos de mal genio, castigamos ese mal genio claro, no quiere decir que entonces ahora los vamos a permitir que hagan pataletas todo el tiempo. Es ayudarles a conducir, permitirles expresar y entender qué es lo que hay detrás de eso, e ir hilando más fino, más fino, más fino, ¿sí? Hasta poder encontrar qué es, ¿sí? Muchas veces los niños tampoco logran reconocer bien. Por lo general tienen conflicto con aquella persona con la que menos tiene que ver,
pero a la que responsabilizan porque finalmente sienten que con esa persona pueden descargar su malestar que está generado por otra, ¿sí? Son muchos factores que seguramente ustedes al analizar su propia vida podrán darse cuenta de lo que sucedió. ¿Qué otra cosa pasa con este síntoma? Que si hemos visto que en casa las reacciones son desproporcionadas, que cuando hay algo que no nos gusta, entonces lo que hacemos es lastimar, somos violentos, decimos groserías, damos golpes, castigamos con indiferencia. Entonces, pues esos mismos patrones son los que nosotros manejamos en la adultez. Entonces, es como hemos visto que se manejan las emociones, los estados de ánimo, las crisis en casa. De esa manera tendemos a repetirlas o al contrario, queremos hacer mucho mejor, pero y entonces es donde sucede las familias caóticas o las familias en donde aquí no pasa nada, ¿no? De eso no se puede hablar, de eso no se puede decir, todo está bien, tenemos una casa linda, tenemos que comer, todo el resto no lo comemos callado, todo es perfecto, pero realmente no es así. Cuando uno va a ver, hay un montón de secretos, un montón de situaciones disfuncionales que generan mucho malestar y que están normalizadas, que se ven con buenos ojos en apariencia, pero que no son así. Entonces, yo creo que esta charla el día de hoy es para la reflexión, no solamente para ver cómo hemos puesto estos síntomas en función de otros, por lo general nuestros hijos, nuestros hermanos, ¿sí? Nuestras parejas, sino además para ver cómo las tuvimos que experimentar nosotros en nuestra infancia, ¿sí? Cómo se fueron configurando a partir de nosotros mismos en nuestra infancia y de las personas que estaban a nuestro alrededor. Recuerden que todo esto lo pueden trabajar en la terapia individual, con su terapeuta, no lo echen en saco roto, conéctenlo, trabajenlo. Si hay alguna duda, inquietud, no duden en comunicarse con nosotros. Y bueno, nos vemos la otra semana. Chao.